Mi nombre es Edgar García Merino y mi madre, María Merino, falleció hace poco más de 5 años producto del cáncer. Entramos toda la familia y entré en contacto con esta enfermedad. Recuerdo que fue un sábado por la tarde mientras teníamos una discusión muy absurda de familia. Estábamos discutiendo por tonterías, estábamos gritándonos todos los hermanos, mi padre. Y mi madre estaba sentada en el sillón de la casa, de su casa, y de un momento a otro, pues simplemente pidió la palabra para anunciarnos así abruptamente que tenía cáncer. Imagínate, en ese momento fue una noticia como un balde de agua fría sobre nuestras cabezas, no lo podíamos creer. Pensábamos que era una broma de mamá. Mi mamá, bueno, pues constantemente estaba en el médico. Entonces nos parecía increíble que mi madre, con tantos chequeos, con tantos contactos, cuidando su cuerpo, pues de manera así nos dijera esa noticia. Y lo más triste es que, bueno, ya tenía de 2 a 3 meses que lo había sabido y se lo tuvo que, digámoslo de esta forma, tragar sola el momento. Y no fue hasta esa tarde de sábado cuando se animó a decírnoslo a todos. Posterior a esta noticia, inmediatamente en los próximos días, mi mamá ya tenía cita para la cirugía donde iban a extirpar, bueno, pues su seno izquierdo, en el cual estaba alojado este tumor cancerígeno. Y todavía fue más sorpresa porque mi mamá ya tenía todo arreglado, solamente le había contado a una de sus hermanas, una de mis tías. Entonces eso nos dejó todavía más helados y también con un poquito de ese sentir que algo más podríamos haber hecho antes durante ese proceso del cual ya sabía la noticia. Así que vino la operación inmediatamente y ahí estuvimos todos esperando a que todo saliera bien. Posterior a esta cirugía, híjole, era difícil porque se vinieron las quimioterapias inmediatamente. Era un proceso que solamente lo dimensionas en películas, en historias, por terceros, pero cuando estás ahí, cuando acompañas a una de estas personas y más que es tu mamá, tu madre, es muy complejo, muy complicado porque es un proceso de mucha espera, de incertidumbre, de sentarte en un sofá, de ser canalizada, canalizado y esperar. Y lo más difícil que recuerdo de mamá era que era una persona muy impetuosa, una persona que todo el día estaba en movimiento, pero después de ser aplicada esas quimioterapias, mi mamá se detenía por completo, estaba postrada en cama, con muchísimo dolor, con muchísima angustia, todo el cuerpo le dolía y creo que lo más difícil para mí en lo personal fue ver cómo, como si fuera una planta, una hermosa planta se iba marchitando día con día posterior a estas quimioterapias y sobre todo que iba perdiendo su cabello. Dentro de esta tempestad, que esto que nos golpeó de repente, hay cosas por supuesto muy buenas, muy rescatables. Recuerdo que en el 2011 iba yo a correr mi primer medio maratón, era para mí muy significativo y sobre todo más que estuviera mi mamá. Yo entendía que era difícil porque un jueves anterior a la competencia había recibido una de sus últimas quimioterapias y con total fortaleza, con total entereza, mi mamá me dijo que me iba a acompañar y fueron de las cosas más bonitas que recuerdo como corredor. A pesar pues de su dolor, que ella estuviera ahí en ese momento, llegando a esa meta de ese primer medio maratón, fue totalmente significativo para mí abrazarla y fue un abrazo donde nos perdonamos mucho. Posterior a todo este proceso de quimioterapias, de radios, pues digamos que mi mamá hizo una vida normal, hacía todo lo que normalmente hacía en un día a día, era una mujer que, como menciono, no se detenía, era muy movida. Y así transcurrieron 2 o 3 años, seguía ella en constante revisión médica en la institución de salud pública donde era derechohabiente por ser trabajadora o ex trabajadora del Estado. Y lo difícil parecía que ya había pasado, pero no fue así. Recuerdo que 3 o 4 años posteriores a esa noticia, bueno, pensábamos que ya habíamos todos derrotado a esta maldita enfermedad con haberle extirpado
el seno y todas estas cuestiones, pero no fue así. Recibimos otra vez una noticia de mi mamá que en uno de sus chequeos, pues al parecer el maldito cáncer había vuelto y había vuelto recargado porque lo tenía en gran parte de los huesos. Recuerdo que cuando nos enseñó pues esta especie de radiografía, se veía claramente los puntos donde estaba pues esta enfermedad colgada y fue frustrante. Inmediatamente, bueno, empezaron a darse o a ponerse en nuestro camino personas, ángeles, doctores, que nos ayudaron en este proceso para asimilarlo de nuevo. Nos invitaron a irnos a otras instituciones de salud en las cuales fuimos y afortunadamente le dieron vida a mi madre en ese momento, pero también desafortunadamente nos enteramos con otros médicos, bueno, que ya la estaban tratando, que se había llegado a mi mamá esto por un mal diagnóstico previamente años atrás, por una mala cirugía y bueno, eso fue lo que también nos dolió mucho. Mi madre, obviamente, así como algunos de mis hermanos, pues estaban muy molestos, con impotencia, queríamos actuar en consecuencia ante esta negligencia que se había dado, pero recuerdo que tuve una plática con mamá donde en este camino del perdón, de la sanación, decidimos que debíamos canalizar toda nuestra fuerza como familia, como personas, como madre, hijo, como todos nosotros, en seguir adelante y no perder el tiempo en este tipo de cosas que desafortunadamente pues en nuestro país se hace muy engorroso. Entonces decidimos seguir adelante y seguir con buena actitud. Así siguió la vida de mi mamá, inyectándole más vida a esta nueva institución de salud pública, los nuevos doctores, y transcurrieron 2 años en los cuales parecía que esta enfermedad, bueno, daba un poco de tregua, no tiene palabra de honor, es como un demonio que vive latente dentro de ti y en cualquier momento puede despertar. Y así fue finalmente. Recuerdo que para la Navidad del 2014, bueno, hacíamos cada momento con mi madre súper especial, de la nada y por nada la felicitábamos, la sorprendíamos con un mariachi, con flores, con una fiesta. Finalmente no se necesitaba ningún pretexto más que estar con ella. Entendíamos lo que nos íbamos a enfrentar, pero en esa Navidad del 2014 fue muy difícil porque mamá ya empezaba como esta flor hermosa que ya no florece y que se está marchitando, y así fue el proceso a partir de esa Navidad del 2014, verla sin fuerza, sin mucho ánimo, aún y a pesar de que había una nueva bebé en la familia. Fue ya muy difícil empezar a ver a mamá cómo empezaba a degradarse, a marchitarse como esta flor. Bueno, digamos que ya la recta final de esta maldita enfermedad, yo digo que fue como un momento de decir, aquí estoy, por fin voy a salir, por fin me voy a hacer ahora sí presente, es como grita este demonio. Y ya prácticamente los primeros meses del 2015 ya mi madre enfermó muchísimo, ya eran más tiempos los que estaba en cama sin poderse mover, empezar a perder peso, parecía que mi mamá se había arrojado por un tobogán que ya no tenía final, y entonces cada que iba bajando ese tobogán parecía que en cada movimiento, en cada momento que iba más hacia abajo, mi mamá se iba marchitando más hasta que prácticamente fue imposible ya su salud. Lo más difícil ya de esta enfermedad es la etapa final, es la etapa donde ya se convierte en un enfermo, en una enferma terminal. Cuando ya los médicos te dicen que ya no hay mucho por hacer, cuando ya el dolor la sobrepasa, cuando ya las dosis de morfina ya no hacen, cuando mamá también ya pierde el pudor hacia, sobre todo nosotros que éramos sus hijos, hombres, varones, en el cual nos pedían dentro del hospital que la cambiáramos, que la limpiáramos, y mi mamá era, pues, híjole, bastante difícil que pidiera eso en otros términos, en otros tiempos, pero ¿qué importaba? ¿Qué importaba? Son de las cosas que me marcaron más para bien, que me hicieron aterrizar más como humano y sobre todo valorar cada momento que pasé con ella dentro del hospital y ya en muchas ocasiones pues ya cuidándola dentro de casa. Al final te enfrentas a la muerte,
te enfrentas como ya no una posibilidad, sino una realidad que tienes que afrontar, que tienes que platicar de frente, sobre todo yo que era el mayor con ella, de muchas cuestiones, de arreglar papeles, de que iba a situaciones que quedaban inconclusas, y había que afrontar eso finalmente, no podías ya darle la vuelta porque era inminente. Y así se llegó pues el día final, que fue un domingo. Ese domingo había yo corrido por la mañana, había corrido con uno de mis sobrinos, cada uno de nosotros teníamos una medalla y recuerdo que nos avisaron, mi padre aproximadamente a las 8 de la noche de ese domingo, que mamá ya estaba muy mala, donde la estábamos cuidando en casa de una tía. Y cuando llegué, finalmente, bueno, pues ahí estaba, como ya tenía un mes y medio postrada en cama, en esa cama, ya no podía hablar, ya no podía moverse, ya de verdad ya no podía expresarse y yo simplemente llegué, la abracé, le dije, ánimo mamá, esto va a pasar, te quiero fuerte. Momentos después, segundos después, mi padre me confirma y me dice que mamá tenía aproximadamente 10 minutos que había muerto. Eso fue muy impactante para mí, hablar con ella, aún y que en estado físico pues ya no estaba, pero yo sentí que en espíritu sí, y por eso, posterior a eso, pedí que se salieran de la habitación todos los presentes y platiqué con ella, y han sido uno de los momentos más hermosos. Nos pedimos perdón, o le pedí perdón, la abracé, y ahí solté muchas cosas, muchos miedos, muchos temores, muchos rencores. Y para mí fue un momento desbordante. Hoy en día, después de casi más de 5 años de este suceso, lo superas, lo entiendes, lo asimilas. Y esas personas que se van por estas situaciones, entiendes que siguen contigo. Yo sigo platicando con ella, sigo visitándola en su tumba y siento que me sigue ayudando, me sigue protegiendo. Finalmente, las personas cambian solamente de estado físico, pero siguen estando en un estado espiritual, porque aquí siguen viviendo. Simplemente decir que si eres una persona, sobre todo en este mes, una mujer, una dama, no subestimes el checarte, el tocarte, el revisarte continuamente. No des por hecho que por ser deportista, tener buena salud, esto no te va a pasar. Así que espero en Dios que de verdad esto nunca te suceda, ni a ti ni a nadie de tu familia, y que tu salud siempre, pero siempre, sea de lo mejor.